¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas enfrentan los momentos más difíciles de la vida con una paz y fortaleza que parecen inquebrantables? Tal vez pienses que es cuestión de suerte, o de una fuerza interior que simplemente algunos tienen y otros no. Pero déjame decirte algo, hay un secreto que Jesús nos dejó, un principio que puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos cada desafío. En este guión vamos a descubrir juntos cómo la palabra de Dios nos da las herramientas para ser resilientes y fuertes, no por nuestra propia capacidad, sino por el poder que proviene de Él. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios: mi fortaleza está en Dios. Al hacerlo, estarás dando un paso de fe y declarando que confías en el cuidado y la dirección de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo su palabra puede cambiarlo todo? Número 1. Mateo 7, versículo 24 y 25. Tu vida sobre la roca, el secreto para resistir cualquier tormenta. Jesús, al cerrar su famoso Sermón del Monte, nos deja una enseñanza poderosa sobre cómo construir una vida resistente y llena de propósito. Fíjate, imagina una casa que se enfrenta a una tormenta feroz. Los vientos soplan con fuerza, el agua amenaza con arrasar todo, pero esa casa permanece firme, inamovible. ¿Por qué? Porque está construida sobre una roca. Ahora piensa, ¿cómo está construida tu vida? ¿Está sobre una base sólida o algo frágil como la arena? Esa roca no es otra cosa que obedecer y vivir las palabras de Jesús. Su mensaje no es solo para escuchar, sino para aplicarlo. Él nos da un ejemplo claro. El hombre prudente edifica sobre un fundamento firme, mientras que el insensato construye sobre la arena, y cuando las tormentas llegan, sus vidas colapsan. Pero déjame decirte algo, no estamos hablando solo de tormentas climáticas, estamos hablando de las dificultades de la vida. Esas crisis inesperadas, las pérdidas, los problemas de salud, las relaciones rotas. Todos enfrentamos tormentas en algún momento, pero ¿cuál es la diferencia entre mantenerse en pie o derrumbarse? Todo está en el fundamento. Vivir con un fundamento firme no significa que no habrá dificultades. Jesús nunca prometió eso, pero sí prometió que quienes escuchan y practican sus enseñanzas tendrán una fuerza inquebrantable. Piensa en ello. Cuando obedeces a Cristo, tu vida se transforma. Tus decisiones ya no dependen de emociones momentáneas ni de lo que dicta el mundo. Se fundamentan en principios eternos, en valores que trascienden las modas o los problemas inmediatos. Eso es resiliencia cristiana, no huir de las tormentas, sino enfrentarlas con la seguridad de que tu cimiento está en algo que nunca falla. Ahora bien, no basta con escuchar estas palabras. Jesús nos desafía a actuar. ¿De qué sirve escuchar acerca del perdón si no lo aplicas cuando alguien te ofende? ¿De qué vale saber sobre el amor al prójimo si no extiendes tu mano al que necesita ayuda? Vivir sobre la roca implica esfuerzo, implica pasar de la teoría a la práctica y, sinceramente, a veces duele. Es difícil perdonar, es complicado confiar cuando todo parece desmoronarse. Pero ahí es donde realmente se edifica sobre el fundamento sólido, en la obediencia diaria, en los pequeños actos que reflejan tu fe. ¿Y cómo construyes sobre esta roca? Primero, necesitas conocer las enseñanzas de Jesús. Esto significa pasar tiempo en la palabra, estudiando, reflexionando. No es algo que sucede automáticamente, es un hábito que cultivas con intención. Luego viene la obediencia. No basta con saber lo que Jesús dijo, necesitas vivirlo. Busca formas concretas de aplicar lo que aprendes. Perdona a quien te hirió, ora por quien te maltrata, sirve al que necesita. Y finalmente, reflexiona. Pregúntate regularmente, ¿estoy tomando decisiones alineadas con las enseñanzas de Cristo? Haz un autoanálisis honesto y ajusta lo que sea necesario. Déjame recordarte algo. No importa cuán fuerte sea la tormenta que enfrentes, si tu vida está construida sobre Cristo, no caerás. Es fácil olvidar esto cuando las cosas van mal, pero ahí es donde radica la verdadera fortaleza.
Jesús no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos asegura que podemos resistir cualquier adversidad si confiamos en Él. Esa es la clave para una vida resiliente, una vida que no se tambalea con las dificultades porque está cimentada en algo eterno, algo inquebrantable. Así que hoy te animo a mirar tu vida, a preguntarte, ¿está mi casa sobre la roca o sobre la arena? Si sientes que necesitas reforzar tus cimientos, no es tarde. Cristo siempre está dispuesto a ayudarte a reconstruir, a darte la estabilidad que necesitas, porque al final no importa cuán grande sea la tormenta, lo que realmente importa es sobre qué has decidido construir tu vida. Jesús nos da la respuesta y la elección está en nuestras manos. Número 2. Juan 15, versículo 5. Conexión vital, cómo permanecer en Jesús te hace invencible. Jesús nos da una imagen muy clara y poderosa cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Piensa en esto por un momento. Una rama por sí sola, separada de la vid, no tiene vida, no puede sostenerse ni dar fruto. Pero cuando está conectada, recibe la savia, la fortaleza y crece con vigor. Así es nuestra relación con Cristo. Él es nuestra fuente de vida, nuestra fuerza constante, el único que puede sostenernos cuando sentimos que no podemos más. ¿Te has sentido alguna vez agotado como si estuvieras tratando de hacer todo por tu cuenta? Bueno, aquí está la clave. Separados de Él, nada podemos hacer, absolutamente nada. A veces creemos que podemos con todo, que nuestra fuerza de voluntad es suficiente. Pero déjame decirte algo, sin Jesús nuestra capacidad es limitada, frágil y tarde o temprano nos damos cuenta de que necesitamos algo más grande. Permanecer en Él no significa solo creer en su existencia, sino depender de Él completamente, confiar en que su gracia es suficiente para cada circunstancia. Porque cuando estamos conectados a Cristo, encontramos la verdadera resiliencia. No es simplemente resistir por resistir, sino vivir con propósito, con dirección, con la certeza de que estamos en las manos del Todopoderoso. Y fíjate en esto, permanecer en Jesús significa estar en constante comunión con Él. No es algo que ocurre una vez y ya está. Es un estilo de vida, una conexión continua que se alimenta día a día. ¿Cómo se logra? A través de la oración sincera, esa conversación diaria con Dios que nos permite escuchar su voz y entregar nuestras preocupaciones. A través de la palabra, sumergiéndonos en las Escrituras para conocer más de su carácter, de sus promesas y sobre todo, rindiendo esas áreas donde nos cuesta soltar el control. Porque sí, muchas veces queremos aferrarnos a nuestros propios planes, pero cuando aprendemos a depender de Jesús, descubrimos que su camino es siempre mejor. Quizás te preguntas, ¿cómo sé si realmente estoy permaneciendo en Cristo? La respuesta está en el fruto. Una vida conectada a Él da fruto, amor, paciencia, bondad, fortaleza en medio de la prueba. No significa que no habrá dificultades, sino que, aún en ellas, encontrarás una paz que no viene de este mundo. Permanecer en Jesús no te hace inmune a los problemas, pero sí te da la fuerza para enfrentarlos con valentía y con la seguridad de que no estás solo. Ahora, vamos a ser honestos, no siempre es fácil. Hay momentos en los que las distracciones, el estrés o incluso nuestros propios deseos nos alejan de la vid. Y es ahí cuando nos sentimos secos, vacíos, incapaces de avanzar. Pero la buena noticia es que Jesús siempre está ahí, dispuesto a reconectarnos, a restaurarnos y a llenar nuestra vida nuevamente de propósito y dirección. Todo lo que necesitamos hacer es buscarlo de corazón y decidir permanecer en Él, sin importar lo que venga. Así que hoy te animo a hacer un alto y preguntarte, ¿estoy realmente conectado a la fuente? ¿Estoy permitiendo que Jesús sea mi fuerza o estoy tratando de llevar la vida por mi cuenta? Porque la verdad es que separados de Él, todo esfuerzo es en vano. Pero cuando permanecemos en Jesús, nos volvemos verdaderamente invencibles. Su fortaleza se convierte en la nuestra, su paz llena nuestro corazón y su amor nos impulsa a seguir adelante,
sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Jesús nos enseñó el secreto para ser resilientes y fuertes en la vida. Estar conectados a Él en todo momento. No se trata de depender de nuestra propia capacidad, sino de dejar que su vida fluya en nosotros, porque la verdadera victoria no está en luchar solos, sino en permanecer en aquel que nunca falla. Número 3. Mateo 11, versículo 28 al 30. Descansa en la fuente, el alivio que Jesús ofrece a tu corazón. Jesús nos hace una invitación que resuena en lo más profundo del corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Cansados, agobiados por el ritmo de la vida, las preocupaciones, los problemas que parecen no tener fin. Vivimos en un mundo que nos exige estar siempre ocupados, siempre productivos, siempre resolviendo algo. Y en medio de todo eso, Jesús nos dice, ven, no con reproches, no con exigencias, sino con una oferta de descanso genuino, de alivio para el alma. Lo increíble de esta invitación es que reconoce nuestra condición. Jesús sabe que nos sentimos fatigados, que hay momentos en los que simplemente no podemos más. Él no minimiza nuestras cargas, no nos dice que estamos exagerando. Al contrario, Él nos comprende, porque se hizo hombre y experimentó en carne propia el peso de la vida. Y lo más hermoso es que su solución no es solo un descanso temporal, sino un descanso profundo, uno que va más allá del cuerpo y llega hasta el alma. Su mansedumbre y humildad nos muestran un camino diferente, uno donde no tenemos que llevar todo por nuestra cuenta. Y fíjate en algo clave. Jesús habla de un yugo. A primera vista, parece contradictorio. ¿Cómo puede un yugo, algo que se usa para trabajar, darnos descanso? Pero aquí está el secreto. El yugo de Jesús no es una carga que nos aplasta, sino una conexión con Él. Es caminar a su lado, dejar que Él guíe el camino. No significa que la vida se vuelva fácil de repente, sino que ya no estamos solos en la carga. Él nos ayuda a llevarla, nos fortalece y nos da dirección. Su yugo es ligero porque está diseñado a la medida de nuestra vida, con gracia y propósito. Aceptar esta invitación implica un acto de humildad. A veces queremos hacerlo todo por nosotros mismos. Creemos que podemos manejarlo sin ayuda. Pero cuando venimos a Jesús y decidimos confiar en Él, aprendemos algo nuevo. La verdadera fortaleza no está en resistir solos, sino en descansar en su amor. ¿Cuántas veces intentamos controlar todo, preocuparnos por el futuro, tratar de resolverlo todo con nuestras propias fuerzas? Y cuando nos damos cuenta de que no podemos, es ahí donde Jesús nos dice, entrégame tu carga, confía en mí. Entonces, ¿cómo podemos vivir este descanso en la vida cotidiana? La respuesta no está en hacer más, sino en detenernos y buscarlo en lo sencillo. La oración es un refugio poderoso. Hablar con Dios, contarle nuestras preocupaciones sin filtros, dejar que su paz inunde nuestro corazón. También necesitamos aprender a establecer un ritmo saludable, a reconocer que no podemos con todo y que es necesario encontrar momentos de quietud, momentos donde simplemente nos enfocamos en Él. Y algo fundamental, imitar a Jesús en su humildad. Cuando dejamos de pelear contra las circunstancias y adoptamos un corazón dócil, aprendemos a enfrentar los desafíos con una actitud diferente, más liviana. El descanso en Jesús no es una pausa temporal, es un estilo de vida. No significa que dejemos de hacer lo que debemos, sino que lo hacemos desde una perspectiva diferente, confiando en que Él está a cargo. Porque cuando aprendemos a descansar en Cristo, encontramos fuerzas renovadas para seguir adelante, con paz en el corazón y con la certeza de que no importa cuán pesado parezca el camino, Él está con nosotros. Así que hoy, si sientes que estás cargando más de lo que puedes soportar, recuerda esta invitación. Jesús no ofrece un escape momentáneo, sino un descanso real, uno que transforma el corazón.
Él nos enseña que la verdadera resiliencia no se encuentra en acumular más fuerzas, sino en soltar las cargas en sus manos. Y cuando hacemos eso, descubrimos que su yugo es realmente fácil y su carga verdaderamente ligera. Número 4. Juan 16, versículo 33. La promesa que disipa el miedo. Confía porque Jesús venció. Jesús nunca nos prometió una vida sin dificultades. Él fue claro cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. No hay escapatoria, no hay atajos. La vida trae consigo pruebas, momentos de incertidumbre, de dolor, de angustia. Pero lo hermoso de sus palabras es que no se detienen ahí. Él nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta de la magnitud de esa promesa? No es solo un consuelo pasajero, es una certeza inquebrantable. Él ya venció todo lo que podamos enfrentar. No importa lo grande que parezca la tormenta, la victoria ya está asegurada en Él. La clave para encontrar paz en medio de la adversidad no está en evitar los problemas, sino en recordar quién está de nuestro lado. A veces, la vida nos golpea tan fuerte que nos cuesta ver más allá de la situación. Pero Jesús nos dice que en Él podemos tener paz. Y no es cualquier tipo de paz. Es una paz que supera el entendimiento, que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Cuando entendemos esto, las aflicciones ya no nos aplastan, porque sabemos que Jesús tiene la última palabra. Su victoria sobre la muerte, el pecado y todo mal nos da la seguridad de que nada escapa de su control. Pero confiar en Jesús no es solo algo teórico, es un acto de fe activa. No se trata de ignorar los problemas o fingir que no existen, sino de enfrentarlos con una nueva perspectiva. Cuando sabemos que Jesús ha vencido, nuestra manera de ver las pruebas cambia. De repente, lo que antes parecía imposible, ahora se convierte en una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. La confianza en Cristo nos permite caminar con esperanza, incluso cuando todo parece ir en contra. Y esto es importante, porque la confianza no elimina la aflicción, pero sí nos da las fuerzas para atravesarla sin temor. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esta confianza todos los días? Primero, necesitamos anclarnos en las promesas de Dios. La Biblia está llena de recordatorios de su fidelidad. Y orar esas promesas es una manera poderosa de reforzar nuestra fe. Cuando la ansiedad comienza a surgir, cuando el miedo quiere tomar el control, necesitamos detenernos, respirar y recordar: Jesús ha vencido. La calma no viene automáticamente, pero se cultiva con intención. Mantener nuestros pensamientos centrados en su victoria nos ayuda a enfrentar cada día con un corazón firme. Otra clave es no caminar solos. La comunidad de fe es un regalo invaluable. A veces necesitamos que otros nos recuerden la verdad cuando nuestra propia fe flaquea. Compartir nuestras cargas con personas que pueden orar por nosotros y darnos palabras de aliento es una manera práctica de vivir en la paz que Jesús nos promete. No estamos diseñados para enfrentar la vida solos, y Dios nos ha dado hermanos y hermanas en Cristo para fortalecernos mutuamente. La victoria de Jesús no es solo una historia del pasado, es una realidad presente y continua. Él sigue venciendo en nuestra vida, en nuestras luchas diarias, en los desafíos que enfrentamos. No importa lo que venga, podemos estar seguros de que su triunfo es definitivo. Y esa verdad nos da la fuerza para seguir adelante sin importar cuán oscuro parezca el panorama. La resiliencia no se trata de nunca caer, sino de saber que con Cristo siempre nos podemos levantar. Así que hoy, si sientes que la vida es demasiado pesada, recuerda estas palabras: confiad, yo he vencido al mundo. Su victoria es tu victoria, su paz es tu refugio. No estás solo, nunca lo has estado. Jesús nos enseña el verdadero secreto de la resiliencia: confiar en su victoria y vivir con la seguridad de que, pase lo que pase, en Él siempre saldremos adelante. Número 5. Romanos 8, versículo 37. Ser más que vencedor, la fortaleza que nace del amor de Dios.
Pablo nos recuerda en su carta a los romanos una verdad que cambia completamente la manera en que enfrentamos la vida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no es cualquier amor, es el amor inquebrantable de Dios, un amor que no depende de nuestras circunstancias ni de nuestros méritos. Pablo le estaba hablando a una comunidad que conocía el sufrimiento de primera mano. Persecuciones, pruebas, incertidumbre, todo lo que cualquiera de nosotros ha sentido en algún momento. Y sin embargo, en medio de todo eso les dice, nada puede separarnos del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro. ¿Te das cuenta del poder de esas palabras? No importa lo que venga, hay algo seguro. Su amor nunca falla. Ser más que vencedores no significa que nunca enfrentaremos dificultades. De hecho, la Biblia es clara en que las pruebas vendrán. Pero aquí está la diferencia. En Cristo no solo superamos los desafíos, sino que los enfrentamos con una gracia que va más allá de nuestras fuerzas. No se trata solo de resistir, sino de hacerlo con esperanza, con la certeza de que cada batalla ya tiene una victoria asegurada. El amor de Dios no solo nos sostiene, sino que nos impulsa a seguir adelante, a levantarnos cuando caemos y a encontrar propósito incluso en medio del dolor. A veces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, nos cuesta vernos como vencedores. La adversidad puede hacernos sentir débiles, incapaces, incluso derrotados. Pero aquí está la clave. Nuestra identidad no está definida por nuestras circunstancias, sino por la verdad de Dios. No es arrogancia, es convicción. No se trata de negar la realidad, sino de verla a través del lente del amor de Cristo, porque aún en nuestros momentos más débiles, su amor nos fortalece. Nos dice que no estamos solos, que hay un propósito más grande detrás de cada desafío y que con él siempre podemos avanzar. Vivir como más que vencedores es abrazar esta verdad en lo cotidiano. No significa que no sentiremos miedo o que no habrá momentos difíciles, pero sí que tenemos una fuente inagotable de fuerza en Dios. A veces, todo comienza con una simple declaración de fe. Cuando las dudas nos atacan, necesitamos recordarnos a nosotros mismos quiénes somos en Cristo. Decir en voz alta, soy más que vencedor en Cristo, no es solo una frase bonita, es una afirmación poderosa que cambia nuestra mentalidad. Nos ayuda a reinterpretar la adversidad, a verla como una oportunidad para experimentar el poder de Dios en acción. Otra forma práctica de vivir esta verdad es mantener nuestra mirada fija en el amor divino. En momentos de incertidumbre, detenernos y sumergirnos en la palabra, especialmente en pasajes como Romanos 8, nos ayuda a recordar que no importa lo que esté pasando, Dios está a nuestro favor. Y rodearnos de una comunidad de fe también es crucial. No estamos diseñados para enfrentar la vida solos. Tener personas que nos recuerden esta verdad, que nos animen y nos sostengan en oración, nos fortalece de maneras que ni imaginamos. La verdadera resiliencia no es simplemente aguantar, es vivir con la certeza de que, pase lo que pase, la victoria en Cristo está garantizada. No se trata de ser invulnerables, sino de ser inquebrantables en la fe. Porque cuando sabemos que somos amados por Dios, nos enfrentamos a la vida con una nueva perspectiva, con una fortaleza que no proviene de nosotros mismos, sino de aquel que nos amó primero. Y esa es la clave para vivir como más que vencedores. Así que hoy recuerda esto. No importa la batalla que estés enfrentando, no importa cuán grande parezca el problema, en Cristo ya tienes la victoria. Él nos ha dado la clave para ser fuertes y resilientes, y todo comienza con su amor. Un amor que nos da identidad, propósito y la certeza de que nunca estamos solos. Número 6. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos deja una de las declaraciones más poderosas de la fe cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo interesante es que no la escribió desde un lugar de comodidad o éxito, sino desde una cárcel. Imagínate por un momento estar en una celda oscura, con limitaciones, sin certezas sobre el futuro.
y aún así poder decir con total seguridad que puedes enfrentar cualquier cosa porque Cristo te da la fuerza. Pablo entendió algo que a veces nos cuesta asimilar. La verdadera fortaleza no viene de las circunstancias, sino de quien está con nosotros en medio de ellas. Nosotros solemos pensar que ser fuertes significa tenerlo todo bajo control, que podemos con nuestras propias fuerzas. Pero la realidad es que hay momentos en los que nos sentimos agotados, sin soluciones, sin fuerzas para seguir adelante. Ahí es cuando esta promesa toma sentido. Pablo no decía que podía hacer cualquier cosa porque era fuerte por sí mismo, sino porque había aprendido a depender completamente de Cristo en la abundancia y en la escasez, en los días buenos y en los difíciles. No importa la situación, siempre hay una fuente inagotable de fortaleza en Jesús. Fíjate que la fortaleza que Cristo nos da no es como la que el mundo ofrece. No se basa en la autosuficiencia ni en la idea de que podemos hacerlo todo solos. Se basa en la dependencia, en la humildad de reconocer que sin Él nada podemos. Y esa es una verdad difícil de aceptar, ¿verdad? A veces nos aferramos a la idea de que podemos con todo, pero cuando reconocemos nuestras limitaciones y nos rendimos ante Dios, es cuando realmente encontramos la fuerza que necesitamos. Pablo vivió persecuciones, hambre, frío, traiciones, pero nunca perdió su gozo porque sabía quién era su verdadera fuente. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir esta verdad en nuestro día a día? Todo comienza con la decisión de soltar la autosuficiencia y confiar en Dios en cada área de nuestra vida. Cada mañana, antes de enfrentar cualquier desafío, podemos declarar con fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No como una frase motivacional vacía, sino como una verdad que nos sostiene. Es una manera de recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos, que Dios tiene el control y que podemos enfrentar cualquier situación con su poder. Otra forma práctica de vivir en esta dependencia es recordar la fidelidad pasada de Dios. A veces, cuando estamos en medio de una prueba, nos olvidamos de cómo Dios nos ha sostenido antes. Es útil llevar un registro de esos momentos, anotarlos, recordarlos, porque cuando volvemos a ver lo que Dios ha hecho en el pasado, nuestra fe se fortalece para lo que enfrentamos hoy. Cada prueba que superamos con su ayuda es un testimonio de su poder en nuestra vida. Y claro, vivir en esta verdad también implica asumir retos con fe. No se trata de evitar los desafíos, sino de enfrentarlos con la certeza de que Cristo nos respalda. Cuando tenemos una tarea difícil delante de nosotros, podemos avanzar sabiendo que nuestra fuerza no depende de nuestras capacidades, sino de la gracia de Dios que actúa en nosotros. Depender de Cristo no es una excusa para quedarnos de brazos cruzados, sino una invitación a actuar con valentía, sabiendo que Él nos sostiene. Así que hoy, si sientes que tus fuerzas están al límite, recuerda esto: no tienes que hacerlo solo. Cristo está contigo y en Él tienes la fuerza para seguir adelante. No importa cuán grande sea el reto, cuán pesada sea la carga, su poder es suficiente. La resiliencia no se trata de nunca caer, sino de saber que con Cristo siempre podemos levantarnos. Él nos enseñó el verdadero secreto para ser fuertes, reconocer que nuestra dependencia de Él es lo que nos hace invencibles. Número 7. Segunda de Corintios 12, versículo 9. La grandeza divina en nuestra fragilidad. Pablo nos cuenta que tenía un aguijón en la carne, algo que le causaba sufrimiento constante. No sabemos exactamente qué era, pero sí sabemos que lo llevó a pedirle a Dios una y otra vez que se lo quitara. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso tuvo que haber sido difícil de aceptar. Imagínate orar con fervor para que Dios elimine un problema y en lugar de resolverlo, te dice que su gracia es suficiente. Pero aquí está la clave. A veces, Dios no quita las dificultades, sino que nos da la gracia para atravesarlas con su poder.
Nosotros también tenemos aguijones en la vida, esos problemas persistentes, esas situaciones que parecen no cambiar sin importar cuánto oramos. Y es fácil desanimarse, sentir que Dios no escucha. Pero fíjate en lo que aprendió Pablo. Su debilidad no era una barrera para el poder de Dios, sino una oportunidad para que la gloria de Dios se manifestara aún más. Cuando reconocemos que no podemos con todo, es ahí cuando Dios interviene con su fuerza. Nos enseñamos a depender menos de nosotros mismos y más de Él. Y eso, aunque parezca contradictorio, es el verdadero secreto de la fortaleza cristiana. La gracia de Dios no es solo un favor inmerecido, es una fuerza activa que nos capacita para vivir cada día con esperanza, incluso en medio de las dificultades. Es su gracia la que nos sostiene cuando sentimos que no tenemos más fuerzas, la que nos levanta cuando todo parece estar en contra. Aceptar nuestra fragilidad no es un signo de debilidad, sino una muestra de confianza en que Dios tiene el control. Cuando dejamos de luchar por nuestra cuenta y nos rendimos a su poder, es cuando realmente encontramos descanso y propósito. Aceptar esta verdad no es fácil, porque implica soltar la autosuficiencia. Nos gusta pensar que podemos manejarlo todo, que somos fuertes por nosotros mismos, pero la realidad es que no podemos, y eso está bien. No se trata de rendirse ante los problemas, sino de reconocer que la verdadera victoria viene cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Cuando empezamos a ver nuestras debilidades no como obstáculos, sino como oportunidades para que Dios se muestre poderoso. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta verdad de manera práctica? Primero, necesitamos ser honestos en la oración. A veces tratamos de ocultar nuestras debilidades, incluso delante de Dios, pero Él ya las conoce. Hablar con sinceridad, expresar nuestras frustraciones y confiar en su respuesta es el primer paso para recibir su fortaleza. Segundo, buscar apoyo en nuestra comunidad de fe. No estamos diseñados para enfrentar la vida solos. Contar con personas que oren por nosotros, que nos animen y nos recuerden la fidelidad de Dios es clave para mantenernos firmes. Y tercero, aprender a reconocer los pequeños logros con gratitud. Cuando superamos un obstáculo o vencemos un miedo, no es por nuestra capacidad, sino por la gracia de Dios obrando en nosotros. Atribuirle a Él cada victoria nos mantiene humildes y agradecidos. La resiliencia cristiana no se trata de nunca fallar, sino de confiar en que, cuando somos débiles, Dios es fuerte en nosotros. Nuestra sociedad nos enseña que la fortaleza viene de ser autosuficientes, de tenerlo todo bajo control. Pero en Cristo, la fortaleza se manifiesta cuando dependemos completamente de Él. Su gracia es suficiente. No necesitamos ser perfectos, solo necesitamos estar dispuestos a dejar que Él haga su obra en nosotros. Así que hoy, si sientes que hay áreas de tu vida donde eres débil, donde te cuesta avanzar, recuerda que ahí es donde Dios quiere mostrar su poder. Él no necesita que seas fuerte por ti mismo, solo necesita que confíes en su gracia. Porque la verdadera fortaleza no viene de lo que podemos hacer, sino de lo que Dios hace en nosotros cuando nos rendimos a Él. Y esa es la clave para una vida resiliente y fuerte. Entender que su gracia es más que suficiente para cualquier desafío que enfrentemos. Número 8. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Sin miedo, el espíritu que Dios te dio. El miedo es algo con lo que todos hemos lidiado en algún momento de nuestras vidas. Nos paraliza, nos llena de dudas y nos hace sentir incapaces de avanzar. Pero déjame decirte algo importante, ese miedo no viene de Dios. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que Pablo le recordó a Timoteo, un joven líder que estaba enfrentando grandes desafíos y presiones. Y si lo piensas bien, no es tan diferente de lo que tú y yo enfrentamos hoy. Las dudas, las críticas, los obstáculos.
pero Dios nos equipa con todo lo que necesitamos para superar cada uno de ellos. El Espíritu que Dios nos ha dado es poderoso. No es un simple ánimo pasajero o una fuerza momentánea. Es una fuente constante de poder divino que nos capacita para enfrentar cualquier circunstancia con valentía. No importa cuán grandes sean los retos, tenemos acceso a una fortaleza que no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. A veces olvidamos esto y dejamos que el miedo dicte nuestras decisiones. Pero fíjate en algo. Cuando confiamos en la fuerza que Dios nos ha dado, nos damos cuenta de que no hay razón para temer. Su poder en nosotros es mayor que cualquier cosa que podamos enfrentar. Y no solo nos ha dado poder, también nos ha dado amor. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo nos hace centrarnos en nosotros mismos? Nos preocupa fallar, ser rechazados, no estar a la altura, pero el amor de Dios nos lleva a mirar más allá de nosotros. Cuando entendemos cuánto nos ama Dios, el miedo pierde fuerza. Su amor nos da la seguridad de que no estamos solos, de que somos valiosos y de que nada puede separarnos de su gracia. Y aquí está lo increíble. Ese mismo amor que recibimos de Dios es el que podemos compartir con los demás. Porque cuando servimos, cuando amamos, cuando ayudamos, el miedo se disuelve y nos llenamos de una confianza que solo proviene de Él. El dominio propio es la tercera pieza clave en todo esto. Dios nos ha dado la capacidad de controlar nuestras emociones, de no dejarnos llevar por impulsos o pensamientos negativos. Tener dominio propio significa que no somos esclavos del miedo, sino que podemos tomar decisiones con sabiduría y equilibrio. No significa que nunca sintamos miedo, sino que aprendemos a no dejarnos gobernar por él. Y eso se practica día a día. Con cada decisión que tomamos para confiar en Dios, en lugar de dejarnos llevar por la ansiedad, estamos fortaleciendo ese dominio propio que Él nos ha dado. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta verdad de manera práctica? Primero, necesitamos hacernos una pregunta clave cada día. ¿Estoy actuando desde la fe o desde el miedo? A veces, sin darnos cuenta, tomamos decisiones influenciadas por el temor, evitando riesgos, postergando cosas, dudando de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Identificar esas áreas es el primer paso para cambiarlas. Segundo, necesitamos practicar el amor activo, enfrentar el miedo ayudando a otros, saliendo de nuestra zona de confort, sirviendo con generosidad. Porque cuando estamos enfocados en amar, el temor se disipa. Y tercero, fortalecer nuestro dominio propio con pequeñas disciplinas diarias, como la oración constante, el ayuno o el simple hábito de declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Dios ya nos ha equipado con todo lo necesario para vivir con valentía. La resiliencia no significa no sentir miedo, sino decidir confiar en el espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios nos ha dado. Y cuando hacemos esto, descubrimos que no hay obstáculo que no podamos superar con su ayuda. Así que la próxima vez que el miedo intente tomar el control, recuerda esta verdad. El Espíritu de Dios en ti es más fuerte que cualquier temor. Hoy es el día para dejar atrás la cobardía y abrazar la valentía que Dios ha puesto en ti. No estás solo en esto. Con Cristo tienes la fuerza, el amor y la sabiduría para enfrentar cualquier cosa que venga. Y esa es la clave para ser fuerte y resiliente. Saber que en Él el miedo nunca tiene la última palabra. Número 9, Santiago 1, versículo 2 y 4. Las pruebas que forjan la paciencia, una nueva visión del sufrimiento. Las pruebas son una parte inevitable de la vida. A nadie le gusta enfrentarlas, pero Santiago nos desafía con una perspectiva completamente diferente. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y claro, esto suena extraño. ¿Cómo se supone que podemos sentir gozo en medio del sufrimiento? Pero fíjate bien, Santiago no dice que disfrutemos el dolor, sino que comprendamos el propósito detrás de él.
Las pruebas, aunque incómodas, son oportunidades para crecer, para fortalecernos, para ser moldeados por Dios hasta llegar a la madurez espiritual que Él desea para nosotros. Lo cierto es que nuestra reacción natural ante los problemas es querer evitarlos a toda costa. Nos desesperamos, nos frustramos, preguntamos ¿por qué a mí? ¿O hasta cuándo? Pero Santiago nos invita a cambiar esa mentalidad. En lugar de ver las pruebas como obstáculos, podemos verlas como oportunidades divinas. Dios no permite las dificultades para hacernos sufrir, sino para hacernos más fuertes. Él nos está preparando, puliendo nuestro carácter, enseñándonos a confiar más en Él y menos en nuestras propias fuerzas. Y aquí es donde entra la paciencia. No se trata solo de esperar pasivamente a que las cosas mejoren, sino de desarrollar una perseverancia activa, una fe que se mantiene firme sin importar cuán fuerte sea la tormenta. Cuando enfrentamos dificultades con una actitud de aprendizaje y confianza, nuestra fe se profundiza. La paciencia nos enseña a depender completamente de Dios, a soltar el control y a entender que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo entendemos del todo. Cada prueba que enfrentamos tiene el potencial de llevarnos a una madurez espiritual más profunda. Santiago dice que esta paciencia, cuando ha hecho su obra completa, nos hace perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y esto es algo increíble, porque significa que Dios está trabajando en cada área de nuestra vida, puliendo lo que necesita ser fortalecido, llenando los vacíos y llevándonos a un nivel de fe donde ya no somos fácilmente sacudidos por las circunstancias. Pero vivir esta verdad no es fácil. Requiere decisión, requiere que confiemos en Dios a pesar de que todo parezca estar en nuestra contra. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, podemos empezar a preguntarnos ¿qué quiere Dios enseñarme? Porque la realidad es que cada prueba trae consigo una lección valiosa. Tal vez Dios está trabajando en nuestra paciencia, en nuestra confianza, en nuestra humildad. Tal vez está preparándonos para algo más grande de lo que podemos ver ahora. Una forma práctica de vivir esta enseñanza es empezar cada desafío con reflexión y oración. En lugar de reaccionar con desesperación, podemos detenernos y preguntarle a Dios qué quiere mostrarnos a través de esta situación. Anotar lo que aprendemos también es una herramienta poderosa. Llevar un registro de cómo Dios nos ha sostenido en momentos difíciles nos ayuda a recordar su fidelidad y nos fortalece cuando enfrentamos nuevas pruebas. Y no olvidemos la importancia de compartir nuestros testimonios. Nuestras historias pueden inspirar a otros que están pasando por situaciones similares y necesitan recordar que Dios es fiel. El crecimiento espiritual no sucede de la noche a la mañana, es un proceso, una construcción paciente que Dios hace en nosotros a través de cada experiencia. Y aunque en el momento las pruebas puedan parecer abrumadoras, al final nos damos cuenta de que nos han hecho más fuertes, más sabios y más confiados en Dios. Lo que hoy vemos como un problema, mañana lo veremos como un peldaño hacia algo mejor. Así que la próxima vez que enfrentes una prueba, recuerda esto: Dios no te está castigando, te está preparando. Él está formando en ti un carácter firme, una fe inquebrantable y una confianza absoluta en su amor. La resiliencia se construye en esos momentos donde decidimos confiar, aprender y perseverar. Y esa es la verdadera fortaleza que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Número 10. Josué 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente, Dios está contigo en cada paso. Josué se encontraba en un momento crucial. Moisés, el gran líder de Israel, había muerto, y ahora él tenía la enorme responsabilidad de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Imagínate la presión, la incertidumbre, el miedo a no estar a la altura. Pero en medio de esa transición, Dios le da una orden clara y directa. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No era una simple sugerencia, era un mandato.
Dios sabía que Josué enfrentaría desafíos, pero también le recordó algo esencial: no estaría solo. Muchas veces, cuando enfrentamos retos en la vida, sentimos ese mismo temor. Nos preguntamos si tenemos lo que se necesita para seguir adelante, si realmente podemos enfrentar las adversidades que nos esperan. Pero aquí está la clave. La valentía no viene de nuestras habilidades o recursos, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Él nos llama a esforzarnos, a tomar pasos firmes, pero nos da la seguridad de que nunca nos dejará solos en el proceso. El esfuerzo y la valentía van de la mano. Esforzarse implica acción, implica tomar decisiones incluso cuando el panorama no está claro. Y ser valiente no significa la ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él. Dios le dijo a Josué que no desmayara, que no dejara que el miedo lo paralizara, porque su presencia era la garantía de que todo saldría bien. Y lo mismo aplica para nosotros hoy. No importa cuán grande sea el desafío, si Dios está con nosotros, podemos enfrentarlo con determinación y confianza. Pero hay algo importante que debemos recordar. Dios le dijo a Josué que meditara en su palabra de día y de noche, que no se apartara de ella, porque ahí encontraría la guía y la fortaleza para cada paso. Y eso es exactamente lo que necesitamos hacer. La valentía no es un sentimiento momentáneo, es algo que se alimenta diariamente a través de la relación con Dios, a través de su palabra, de la oración, de recordarnos constantemente que Él está con nosotros en cada paso. Es posible que en este momento haya algo en tu vida que Dios te esté llamando a conquistar. Tal vez sea un sueño que has estado posponiendo, un cambio que debes hacer o un desafío que parece demasiado grande. Sea lo que sea, la promesa de Dios sigue siendo la misma. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Eso significa que no tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Lo que necesitas es dar el primer paso confiando en que Dios abrirá camino delante de ti. Y aquí es donde el esfuerzo entra en juego. Dios nos llama a avanzar, a no quedarnos estancados en el miedo. La fe verdadera siempre requiere acción. Así que hoy, identifica cuál es ese territorio que Dios ha puesto en tu corazón para conquistar. Puede ser un cambio en tu vida personal, un nuevo desafío profesional o incluso una batalla espiritual. Sea lo que sea, toma la decisión de enfrentarlo con esfuerzo y valentía, sabiendo que no lo harás solo. Reforzar nuestra confianza en la presencia de Dios es clave. Una forma práctica de hacerlo es recordando su promesa diariamente. Al comenzar el día declara: Señor, sé que estás conmigo en cada paso, en cada decisión. Y cuando el miedo intente infiltrarse, vuelve a esa verdad. Dios está contigo. No estás luchando solo. Él es tu fortaleza y tu refugio en todo momento. Así que no retrocedas. La resiliencia se construye cuando decidimos avanzar con la certeza de que Dios nos sostiene. Con Él no hay razón para temer. Su presencia nos da la valentía para enfrentar cualquier obstáculo y la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Hoy es el día para levantarte, esforzarte y ser valiente, porque Dios está contigo y con Él. La victoria está asegurada. Número 11. Isaías 40, versículo 31. Renovando fuerzas, el poder de esperar en Jehová. Isaías nos habla a todos los que alguna vez nos hemos sentido agotados, sin fuerzas para seguir adelante. Él le escribe a un pueblo que estaba cansado, desanimado por el exilio, por las dificultades, por sentir que Dios estaba lejos. Y en medio de ese panorama llega esta promesa poderosa: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es un simple consuelo, es una declaración de poder. Dios no solo nos fortalece, sino que nos renueva, nos eleva, nos permite seguir adelante cuando sentimos que ya no podemos más. Esperar en Dios no es sentarse de brazos cruzados y dejar que el tiempo pase. No, esperar en Dios es un acto de fe activa. Es confiar, es creer, es mantenernos firmes sabiendo que su tiempo es perfecto.
La Biblia nos dice que quienes esperan en Él levantarán alas como las águilas. ¿Y sabes qué es fascinante de las águilas? No se cansan de volar porque saben aprovechar las corrientes del viento. Se elevan por encima de la tormenta y encuentran nuevas alturas. Así es cuando esperamos en Dios, aprendemos a ver las cosas desde su perspectiva, a no quedarnos atrapados en el problema, sino a volar por encima de él con fe. Y es que muchas veces el agotamiento no es solo físico, sino espiritual. Nos desgastamos tratando de resolver todo por nuestra cuenta, llevamos cargas que no nos corresponden y terminamos exhaustos. Pero Dios nos invita a descansar en Él, a renovar nuestras fuerzas, no con nuestras habilidades, sino con su poder. Correr sin cansarnos, caminar sin fatigarnos, significa que cuando nuestra confianza está en Dios, podemos seguir adelante sin importar cuán largo sea el camino, porque Él nos sostiene en cada paso. Ahora bien, esperar en Dios requiere paciencia, y seamos honestos, la paciencia no es fácil. Vivimos en un mundo que nos enseña a querer todo de inmediato, a buscar soluciones rápidas. Pero Dios no trabaja con nuestro reloj, Él tiene sus tiempos y sus propósitos, y aquí es donde muchas veces nos frustramos, porque queremos respuestas ya, queremos soluciones inmediatas. Pero déjame decirte algo, la espera no es pérdida de tiempo, es preparación. En la espera Dios nos moldea, nos enseña, nos fortalece. Y cuando su respuesta llega de una manera que supera nuestras expectativas. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta espera de manera activa? Primero, necesitamos mantenernos en oración constante. No una oración apresurada, sino una conversación sincera con Dios, donde le entregamos nuestras cargas y le permitimos renovar nuestro corazón. La oración nos conecta con su presencia y nos da la paz que necesitamos para seguir adelante. Segundo, la adoración. Cuando decidimos alabar a Dios en medio de la espera, estamos demostrando que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en Él. La adoración nos eleva, nos recuerda quién es Dios y nos llena de esperanza. Y tercero, memorizar sus promesas. Tener a la mano la palabra de Dios es vital en los momentos de cansancio. Repetir esas promesas nos fortalece, nos recuerda que su fidelidad es eterna y que Él nunca nos deja. Esperar en Dios no es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Porque cuando aprendemos a confiar en Él, descubrimos que nuestras fuerzas se renuevan, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se mantiene viva. No importa cuán difícil sea la situación, Dios tiene el control y en su tiempo perfecto, Él nos levantará. Así que hoy, si sientes que estás cansado, si sientes que ya no puedes más, recuerda esta promesa: Dios te renovará. Él no te ha abandonado, Él sigue obrando, aunque no lo veas. Solo espera en Él, confía y prepárate para volar más alto de lo que imaginaste. La resiliencia verdadera se encuentra en la espera paciente y confiada en Dios. Número 12. Salmo 46, versículo 1. Amparo inquebrantable, encontrando abrigo en Dios. Cuando la vida nos golpea con fuerza, cuando las crisis nos rodean y parece que todo se desmorona, hay una verdad que nunca cambia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo nos recuerda algo fundamental. No importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre tenemos un refugio seguro en Dios. Él no solo nos ofrece un lugar donde escondernos, sino que se convierte en nuestra fortaleza, en la fuente de nuestra resistencia para seguir adelante. Las crisis pueden tomar muchas formas. Pueden ser problemas financieros, de salud, conflictos familiares o incluso momentos en los que sentimos que hemos perdido el rumbo. Es fácil sentir miedo o pensar que estamos solos. Pero fíjate bien, el salmista dice que Dios es un pronto auxilio. Eso significa que su ayuda no se retrasa, no llega tarde, no está fuera de nuestro alcance. Él está presente en cada momento, esperando a que corramos hacia Él en busca de refugio. No hay problema demasiado grande ni situación demasiado difícil para que su mano nos sostenga.
Confiar en Dios como nuestro refugio no significa que los problemas desaparecen de inmediato, pero sí significa que en medio de ellos encontramos paz y fortaleza. A veces, en nuestra desesperación, buscamos soluciones rápidas en nuestras propias fuerzas, pero la verdadera seguridad solo se encuentra en Dios. Él nos invita a dejar de lado la autosuficiencia y a apoyarnos completamente en su poder. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con la certeza de que no estamos solos, de que hay un lugar seguro en su presencia. La clave para vivir esta verdad es acudir primero a Dios, no como última opción, sino como nuestro primer recurso. Cuando la adversidad golpea, nuestra reacción natural suele ser buscar soluciones humanas, consejos, dinero, estrategias, pero Dios nos llama a confiar en Él antes que en cualquier otra cosa. Porque cuando ponemos nuestra fe en Él, nos damos cuenta de que su refugio es más que suficiente. Nuestra perspectiva cambia y lo que antes nos parecía imposible de soportar se vuelve manejable bajo su cuidado. Entonces, ¿cómo podemos hacer de Dios nuestro refugio en la vida diaria? Primero, cultivando una actitud de alabanza, incluso en los momentos más oscuros. Cuando reconocemos quién es Dios y recordamos su fidelidad, nuestra fe se fortalece. La alabanza no solo cambia nuestra perspectiva, sino que nos conecta con su presencia de una manera profunda. Segundo, mediante la oración constante, no solo en momentos de crisis, sino como un hábito diario. Hablar con Dios, descargar nuestras preocupaciones en Él y buscar su dirección nos da una paz que nada en este mundo puede ofrecer. Y tercero, rodeándonos de una comunidad de fe que nos ayude a mantenernos firmes. Compartir nuestras cargas con otros creyentes nos recuerda que no estamos solos y que Dios usa a su pueblo para fortalecernos. Dios nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió ser nuestro refugio en cada una de ellas. Cuando aprendemos a depender de Él, nos volvemos más resilientes, más fuertes y más confiados. Saber que Dios es nuestra fortaleza nos permite enfrentar cada desafío con la seguridad de que pase lo que pase, estamos protegidos bajo su mano. Hoy, sea cual sea la tormenta que enfrentas, recuerda esto: no estás solo. Dios está contigo, es tu amparo inquebrantable, tu fortaleza inagotable y tu auxilio constante. No permitas que el miedo o la incertidumbre te alejen de su presencia. Corre a Él, entrégale tus preocupaciones y confía en que su protección nunca falla. La verdadera resiliencia se construye cuando encontramos en Dios el refugio que nunca se derrumba y la fortaleza que nunca se agota. Número 13. Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios nos ha dado una promesa poderosa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y aunque esta declaración fue dada al pueblo de Israel en un tiempo donde enfrentaban enemigos físicos, también es una verdad que sigue siendo relevante para nosotros hoy. Porque las armas que enfrentamos en la actualidad no siempre son espadas o lanzas, pero sí enfrentamos ataques de diferentes formas, palabras hirientes, traiciones, preocupaciones, luchas espirituales, miedos que intentan debilitarnos. Sin embargo, Dios nos asegura que nada de esto tendrá éxito en destruirnos si permanecemos en Él. A veces, cuando las dificultades nos rodean, es fácil pensar que estamos solos, que no hay salida. Pero Dios nos recuerda que su protección es inquebrantable. Él nunca dijo que no enfrentaríamos ataques, pero sí prometió que no prosperarían. Eso significa que, aunque las pruebas vengan, no tienen el poder de definirnos ni de destruirnos. Dios es nuestro escudo, el que frustra los planes del enemigo y nos guarda en el momento preciso. No importa cuán fuerte parezca la batalla, si Dios está de nuestro lado, la victoria está asegurada. Cuando entendemos esta verdad, podemos enfrentar la vida con una actitud diferente. En lugar de reaccionar con temor ante los desafíos, podemos caminar con confianza, sabiendo que estamos bajo el amparo divino.
No significa que no sintamos miedo, pero sí que sabemos a dónde correr cuando llega. La clave está en recordar que nuestra seguridad no depende de nuestras fuerzas, sino de aquel que nos protege y pelea por nosotros. Por eso es vital aferrarnos a esta promesa, creyéndola con todo el corazón y viviendo con la certeza de que Dios nunca nos dejará desprotegidos. Vivir con esta convicción nos lleva a actuar con valentía en medio de las circunstancias difíciles. Dios no nos ha llamado a escondernos, sino a avanzar con fe. Cuando confiamos en su protección, podemos seguir adelante sin importar los obstáculos. No significa que los problemas desaparezcan automáticamente, pero sí que nuestra actitud cambia. En lugar de preocuparnos excesivamente, podemos declarar con autoridad: Señor, ninguna arma contra mí prosperará, porque estoy en tus manos. Esta declaración de fe no es solo palabras, es una afirmación que alinea nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de Dios. Ahora, para aplicar esta promesa en nuestra vida diaria, es importante fortalecer nuestra relación con Dios. La oración es clave. Hablar con Dios, entregarle nuestras preocupaciones y declarar su palabra sobre nuestra vida nos ayuda a vivir con confianza. También debemos aprender a filtrar nuestros pensamientos. Muchas veces magnificamos los problemas y permitimos que el miedo crezca, pero Dios nos llama a enfocarnos en su poder, no en las amenazas. Además, es crucial vivir en obediencia. Su protección está ligada a nuestro caminar con Él. Cuando vivimos en su voluntad, podemos estar seguros de que su cobertura nos rodea. Recordemos que la resiliencia no se trata de no enfrentar dificultades, sino de confiar en que Dios nos sostiene en medio de ellas. Saber que ninguna arma prosperará nos da la fuerza para seguir adelante sin temor. Nos permite descansar en la seguridad de que aunque el enemigo intente atacarnos, no tiene la última palabra. Dios ya ha determinado nuestra victoria y su justicia nos sostiene con su diestra poderosa. Así que hoy, levanta la cabeza y sigue adelante con confianza. Dios te protege, te fortalece y te sostiene. No hay arma, crítica o circunstancia que pueda derribarte si estás bajo su cobertura. Cree en su promesa, vive con valentía y recuerda siempre que el Dios Todopoderoso está de tu lado, peleando tus batallas y asegurando tu victoria. Número 14. Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Entrega tus ansiedades, el cuidado de Dios en acción. Dios nos invita a soltar nuestras cargas, a dejar de llevar sobre nuestros hombros el peso de las preocupaciones que nos abruman día a día. Pedro nos recuerda algo poderoso. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No es una sugerencia, es una invitación directa de Dios a descansar en su cuidado, a confiar en su tiempo perfecto y a reconocer que no estamos solos en esta lucha. La humildad es el primer paso para recibir el cuidado divino. A veces nos cuesta soltar nuestras preocupaciones porque queremos tener el control de todo. Nos aferramos a nuestras propias soluciones, a nuestros propios tiempos y nos resistimos a confiar completamente en Dios. Pero aquí está la clave. Humillarse bajo su mano poderosa no es un acto de debilidad, sino de profunda confianza. Significa reconocer que su plan es mejor que el nuestro, que sus caminos son más altos y que su tiempo siempre es perfecto. Cuando nos humillamos delante de Dios, nos posicionamos en un lugar de protección. Su mano poderosa nos cubre, nos guía y nos fortalece. No se trata de renunciar a nuestras responsabilidades, sino de aprender a depender más de Él y menos de nosotros mismos. La exaltación que viene de Dios no es la que el mundo ofrece. Es una elevación en el momento correcto, cuando estamos listos, cuando Él ha trabajado en nuestro carácter, cuando nuestra fe ha crecido en medio de las dificultades. Echar nuestras ansiedades sobre Dios es más que un acto simbólico, es una entrega real, un desprendimiento de aquello que nos roba la paz. Dios no quiere que llevemos esas cargas solos.
Él nos dice, yo tengo cuidado de ti. Y eso debería darnos un descanso profundo. A veces nuestras preocupaciones nos impiden ver el amor de Dios en acción porque estamos tan enfocados en el problema que olvidamos que Él está obrando detrás de escena, preparando el camino, cuidando de cada detalle. Vivir esta verdad requiere una decisión consciente de soltar y confiar. No podemos decir que confiamos en Dios y al mismo tiempo aferrarnos a la ansiedad como si fuera nuestra responsabilidad resolverlo todo. Confiar en Dios implica fe activa, una fe que le entrega cada preocupación, cada miedo, cada incertidumbre. No es fácil, pero es liberador. Cuando dejamos nuestras cargas en sus manos, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos practicar esta entrega de manera cotidiana? Primero, orando de forma específica. No basta con decir, Señor, ayúdame, sino nombrar nuestras preocupaciones una por una y entregarlas conscientemente en oración. Segundo, llevando un diario de confianza donde anotemos cómo Dios ha respondido en el pasado. Esto nos ayuda a recordar su fidelidad cuando el temor intente infiltrarse nuevamente en nuestro corazón. Y tercero, desarrollando humildad en lo cotidiano, sirviendo a los demás, reconociendo que todo lo bueno que tenemos viene de su gracia y no de nuestro esfuerzo. Dios no solo cuida de nosotros en los momentos difíciles, sino en cada detalle de nuestra vida. Su cuidado es constante, fiel e inagotable. Él nos conoce mejor que nadie y sabe exactamente lo que necesitamos. Cuando confiamos en su amor, dejamos de cargar solos nuestras preocupaciones y encontramos descanso en su presencia. Hoy es el momento de soltar, de humillarnos bajo su mano y de permitirle a Dios hacer lo que solo Él puede hacer. No estás solo. No tienes que llevar esa carga por ti mismo. Él te sostiene, te fortalece y en su tiempo perfecto te levantará. Recuerda, la verdadera resiliencia no viene de llevarlo todo por nuestra cuenta, sino de confiar en que Dios está en control y que su cuidado siempre será suficiente. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que necesite ánimo y esperanza. Y antes de despedirnos, quiero que escribas en los comentarios, con Dios soy más fuerte cada día. Declarémoslo juntos, afirmando que en Él siempre encontraremos la fortaleza para superar cualquier desafío. Que su paz y su amor te acompañen siempre y recuerda, con Jesús tienes todo lo que necesitas para ser verdaderamente resiliente y fuerte.